Buenos días, alumnos. ¿Qué tal? Iniciando la semana 9, entonces, aritmética. Vamos a estar todos atentos. Esta semana vamos a dar continuidad al tema anterior que correspondía a números racionales y fracciones. En este caso, vamos a ver, el tema de la semana es fracción generatriz de un número aval. ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo está? Entonces, decíamos, ¿no?, que este es en realidad una ampliación. Ya habíamos visto respecto de los racionales el término de fracción, ¿verdad? Ahora, habíamos hablado también de la equivalencia que había entre fracciones. Quiere decir que había muchas fracciones que podrían representar a un único punto en la recta real, a un único número decimal. En este caso, vamos a ver respecto de un decimal, cómo le corresponde una fracción asociada a él. Naturalmente que una vez fijada la fracción, existen infinitas equivalentes a ellas. Ahora, hablando de decimales, esta representación de un punto en la recta real, hecha en la base 10, se conoce de esa manera, ¿no? Decimal. Sin embargo, si nosotros trabajamos con otra representación, quiere decir, hacemos un cambio de base, entonces la expresión se conoce como aval. Justo allí tenemos que llegar. Nuestro tema es fracción generatriz de un número aval. Veamos nuestro temario, entonces. El concepto de fracción generatriz de un aval, la formación de un número decimal a partir de su fracción generatriz. O sea, el caso inverso, ¿no? La primera es, tengo un aval y cómo obtengo su generatriz. Esta segunda es, tengo un número decimal, ya no es cualquiera, no está generalizado a cualquier base, sino un decimal, base 10, a partir de su fracción generatriz, ¿no? ¿Cómo lo consigo a partir de la generatriz? La famosa regla de 9, que nos va a permitir encontrar la representación adecuada para la parte periódica. Periodicidad. El teorema de Midi, también importantísimo, que trabaja relativo a la parte periódica. Veamos. Respecto de la fracción generatriz de un número aval, ¿qué se conoce como un aval exacto? Ya acabamos de indicar que en el caso de aval, la expresión se refiere a que la representación está en cualquier base, ¿no? Entonces, fijemos una de ellas, la base n. Entonces, tenemos esta expresión, 0, ABC, puntos suspensivos, acaba en x, en la base n. Ya, este es el aval exacto. ¿Por qué es un aval? Porque está en una base n cualquiera. La parte de exacto es porque es finito. Luego de la coma tenemos una cantidad finita de cifras. Empieza en A, le sigue B, hasta que termine en X. No sabemos por un momento cuántas son. Pongamos, digamos, K cifras. Entonces, la fracción generatriz, es decir, la que se obtiene a partir de la expresión aval, es de esta manera. Mire, se parece mucho o está muy relacionado, ¿no? Veamos, el numerador corresponde a toda la expresión que está en la parte aval, toditita, ¿no? A, B, C y acaba en X, en la correspondiente base, en la base N. Y debajo tenemos 1 y ceros. 1 y muchos ceros en la base N. Exactamente la cantidad de ceros coincide con la cantidad de cifras. Y bueno, si esto lo llevamos a la base 10, el de arriba, por una descomposición polinómica, lo podemos obtener. Mientras que el de abajo es directo, inmediato. 1 y ceros en la base n es una potencia de la base. Es exactamente n, en este caso, a la cantidad de ceros, n a la k. Listo, esta representación, entonces, ya la tendríamos nosotros, que la generatriz es esta que está en el medio, la que se obtiene con K ceros, y esta se puede llevar a la base 10 y terminaría como la parte final, como ABC, puntos suspensivos, X,
en la base n, no descompuesto polinómicamente, ¿no? Sobre n a la k. Así terminaría. Pero la generatriz es una antes. Un ejemplo, a ver, práctico. 0,67 en la base 8. ¿Qué hemos dicho? Como este es exacto, como es un aval exacto, porque está en la base 8, y la cantidad de cifras es finita, colocamos la parte aval en la superior con todo y su base, y debajo 1 y ceros, tanto ceros como cifras exactas se tengan. En este caso, 2 ceros. Entonces ahora tenemos 6,7 en la base 8 sobre 8 al cuadrado. Descomponemos polinómicamente y obtenemos en la parte superior 55 y en la parte inferior 8 cuadrado 64. Entonces, hemos obtenido 55 sobre 64. 55 tiene factor 5, factor 11, ¿no? No se puede simplificar con 6,4, que solamente admite factor 2, ¿no? Potencia, es una potencia de 2, exactamente. Entonces, la fracción a la que yo llego es 55 sobre 6,4, ya llevada a la base 10. Pero eso fue gracias a que pude obtener la fracción generatriz del aval inicial, ¿no? Del aval 0,67 en base 8. ¿No? Esta es la primera presentación que tenemos para un tipo de aval, es el aval exacto. ¿Hasta aquí alguna inquietud? ¿Comentario? Bueno, continuemos entonces. Es importante que ustedes tengan clara esa idea de cómo vamos a obtener, ¿no?, la fracción generatriz, y finalmente no nos quedamos con la generatriz, ¿no? Finalmente siempre trabajamos con una equivalente a ella, muchas veces la reducida, ¿no? Como es el caso de 55 sobre 6,4, no está reducida. Otro, 1,231 en base 4. Aquí ya es un poquito diferente al anterior, un poquito, por la presentación. ¿Por qué? Porque tenemos parte entera todavía. Pero vamos a ver que en realidad se va a extender lo que hemos aplicado. Entonces colocamos la expresión, todo, profesora, todo tal y cual aparece. 1, 2, 3, 1 en la base 4. Y debajo 1 y 0, profesora, era 1 y ceros y tantas cifras, tantos ceros como cifras exactas se tenían en la parte aval. Entonces no nos fijamos en la parte entera, nos fijamos en la parte aval. Tenemos 3 cifras, por lo tanto hay 3 ceros en la base 4. Eso es lo que sería diferente, ¿no? Que en la anterior, como no teníamos parte entera, solo trabajamos de forma directa. Mientras que en esta, como ya hay una parte entera, se coloca todo en el numerador con la respectiva base y en el denominador 1 y ceros, tantos ceros como cifras avales se tengan. Bueno, se descompone polinómicamente, se obtiene 109 y debajo 64, ¿no? 4 al cubo, así es. Este de aquí, normalmente el 109 sobre 64 se presenta de forma, no así, no impropia, ¿no? Puede ser como un mixto. Ahora, base 10, decimal exacto, ¿no? Vamos a ver la comparación que tenemos. Si lo teníamos en 0,43, este es 43 sobre 10 al cuadrado. Una potencia de la base, ¿no? Inmediato. 1,347 es exacto, decimal exacto. Se coloca igual, 1,347, y debajo ceros, tantos ceros como cifras decimales se tengan, ¿no? Y tenemos 3, por lo tanto 3 ceros, y se reducen, ¿no? Si hubiera que reducir. Listo, entonces esta parte corresponde a aval exacto. Quiere decir que es una expresión que está representada en una base cualquiera, no necesariamente la base 10. Entonces, es un puntito de la recta expresado en una base cualquiera. Y de él estamos buscando su representación en fracción. Continuemos. El aval puro, digamos en base n, tiene en su descripción un sombrerito que cubre justamente todas las partes que son periódicas, ¿no? Entiéndase periódica porque la cifra se repite y se repite.
de forma indefinida. Entonces, aquí tenemos un aval periódico puro de K cifras periódicas en la base N. Entonces, su fracción generatriz será de esta manera. A, B, C, puntos suspensivos, X en la base N. O sea, estoy copiando todo lo que está después de la coma. Todo él lo copio en la parte superior con todo y su respectiva base. Mientras que en la parte inferior voy a colocar, miren, todas las cifras son coincidentes, todas son iguales, iguales a uno menos que la base. En la base N. Nosotros ya habíamos visto que este tipo de expresión, uno menos que la base, uno menos que la base, ¿no? En la descomposición polinómica tiene una forma bien interesante de presentarse. Entonces, mire, también observe que la cantidad de cifras del numeral descrito en el denominador coincide con la cantidad de cifras que tiene la parte periódica. Bueno, en la parte superior, en el numerador, se puede descomponer polinómicamente y en la parte inferior, ya lo que habíamos dicho, ¿no? Este es el mayor número de K cifras descrito en la base N. Por lo tanto, él es una potencia de la base 1 menos en la descomposición polinómica. En la K, menos 1. Veamos un ejemplo. Mire, 0,3232, evidentemente sigue 32, 32, puntos suspensivos 32, en la base 4. Entonces es 0,32, periódica en 32, en la base 4. Esto será 32 en la base 4 sobre 1 menos que la base es 3. Voy a escribir 3 tantas veces como cifras periódicas se tengan. 2 cifras periódicas, 3, 3. Entonces simplemente lo llevo a la descomposición polinómica y obtengo 3 por 4, 12 más 2, 14 arriba y abajo, 4 al cuadrado, 1 menos 15. Entonces ya está en su forma incluso irreducible. Si yo tuviera el caso de que hay parte periódica, pero además tengo parte entera, como ya habíamos dicho, se coloca tal cual. A ver, esto es 1,43, periódica en 43 en base 5. Colocamos 1,43, 1,43 en base 5 y le quitamos la parte, en este caso, que es entera. O sea, la parte que no tiene periodicidad, en este caso. Y debajo trabajamos solamente con lo que ocurre después de la comita. Y después de la coma todo es periódico. Y exactamente tiene 2 cifras periódicas. Por eso es 4, 4 en base 5. Hace el cálculo, esto es 47 sobre 24. Veamos ahora cómo esto sería en la base 10, que es totalmente semejante, ¿no? Y es más común y frecuente. Sería ABC, acaba en X, K cifras. No le pongo su índice porque estoy en la base 10. Se coloca todo igual y se escribe debajo 9. Tantos 9 como cifras periódicas se tengan. Pero recuerde que eso es una potencia de 10, 1 menos. Un ejemplo, 0,2 periódica en 2, 2 novenos. Y si hacemos ahora con que tenga el número, la expresión parte entera, entonces ya lo habíamos indicado, lo colocamos todo, le quitamos la parte que no es periódica y sobre, en el denominador solo va la naturaleza de, en este caso del decimal, ¿no? Después de la comita. Entonces tenemos 2 periódicas, por lo tanto 2 nueves. Al cálculo 172 sobre 9, 9. A ver, a veces ocurre que quieren tomarle fotito ahí. Entonces ya habíamos obtenido el primero que correspondía a un aval exacto. O sea, es la expresión de un número en la recta real, ¿no? En cualquier base, ¿no? Y respecto de él teníamos su representación como fracción, ¿no? Y a este le hemos denominado fracción generatriz. En el segundo caso estamos viendo que también podemos hacer lo mismo cuando el aval es periódico puro. Naturalmente, el tercer caso, ¿no? Corresponderá a mixto, en que
la parte aval tenga parte exacta y tenga parte periódica. En la base n, digamos, esta es una generalización, tranquilo. Lo que dice allí es que tiene una parte que no se repite, que es la primera. A1, A2, hasta acá. Son cifras exactas. Y la parte final, la colita, B1, B2, BM, son parte periódica, por eso tiene sombrerito. Ahora, ¿cómo conseguimos la generatriz de él? Copiamos todo, ya estábamos trabajando de esa manera, ¿no? Copiamos todo y le quitamos la parte que no se repite, la parte que no es periódica. Todo este cálculo lo hacemos en la base n. Y de abajo vamos a tener potencia de la base. Exponente de la base va a ser K, porque se ve que tiene desde A1 hasta acá, tiene K cifras en la parte que no es periódica, tiene K cifras exactas. Entonces, en el denominador va a ir una potencia de la base. Exactamente en el exponente va a ser coincidente con la cantidad de cifras exactas que se tenga. Y respecto de la periodicidad, corresponde una potencia de la base 1 menos. Respecto del exponente de esa potencia, entonces debe coincidir con la cantidad de cifras en la parte periódica. En este caso, m cifras para la parte periódica. Y quedaría una expresión de esta manera. Se escribe todo lo que está en la parte después de la comita, se le quita la parte que no es periódica y debajo se obtiene expresión directa, ¿no? Como número, n-1, n-1, n-1 y ceros. En el caso de n-1 van a aparecer tantos como periódicas se tengan, o sea, m veces n-1. Y respecto de los ceros, aparecen tantos como cifras no periódicas se tengan. En este caso, veamos un ejemplo. 0,135 periódica entre 5 en la base 6. Copio 135, le quito lo que no es periódico, sobre, debajo, potencias de la base y potencias de la base 1 menos. Respecto de potencias de la base, veamos cuántas no periódicas tiene, cuántas exactas tiene, 1. Entonces 6 a la 1. Y respecto de cuántas periódicas se puede ver, 2. Entonces sería 6 cuadrado menos 1. La representación es 135, base 6 menos 1, sobre, ahí tendríamos 5, 5, ¿no? 2 veces, y un cerito por 6 a la 1, en base 6. Entonces 550 en la base 6. Ahora, esto lo podemos llevar mediante la descomposición polinómica a una representación en la base 10, ¿no? Que es lo usual. Entonces, la fracción generatriz en realidad es un puente. No es que trabaje usted normalmente con él, sino que él se toma para poder llegar a un equivalente irreducible en la base 10, y es lo que se está consiguiendo. Todo se descompone, se lleva a la base 10. A ver. Ahora, esto mismo que hemos hecho, pero en la base 10, directo. A ver, 0,A1, A2 hasta acá, y B1, B2 hasta BM. Cuando desde B1 hasta BM se está tomando periodicidad. Entonces, como hemos hecho en la parte superior, no, solamente que en la base 10 se coloca todo, se le quita la parte que no es periódica y se divide sobre potencias de la base y potencias de la base 1 menos. Luego, se tiene todo, ¿no? Simplemente se está reescribiendo 9 y ceros en el denominador. 9
tantos como la parte periódica se tengan, m, y ceros tanto como la parte exacta se tenga, k. Arriba es una diferencia del todo menos la parte que es exacta. El ejemplo clásico, ¿no? 0,23, 213, periódico 1,3, se copia todo, le quito el 2 sobre potencia de la base por potencia de la base 1 menos. Sería 213 menos 2 sobre 990. Hace el cálculo, y se reduce dentro de lo posible, ¿no? En este caso, ya lo tenemos de esa manera, ¿no? No hay factor 2, no hay factor 5, no hay factor 3. Entonces, por lo tanto, queda así. 211 sobre 990. Listo. Continuemos. Ahora, formación de un número decimal a partir de su fracción generatriz. Entonces, imagine usted que ya tiene la generatriz, o mejor, ¿qué tal una equivalente de la generatriz? Entonces está reducida. Entonces, ¿cómo usted encontraría el decimal? En este caso, la representación en la base 10 asociada, la representación en la recta real en la base 10 asociada a esa fracción. Allí viene la exigencia. Veamos. Supongamos que tenemos una fracción a sobre b, irreducible. Entonces, vamos a tomar algunos casos. Si b, el denominador de la irreducible, es una potencia de 2 o una potencia de 5. O sea, tiene factor 2, factor 5, ¿no? Puedes tener solo 2, o puede tener solo 5, o puede tener de 2 y de 5, ¿no? Eso quiere decir cuando se expresa como 2 a la P por 5 a la Q. Con P y Q no nulos a la vez. El decimal que corresponde es exacto. Entonces, usted tiene una fracción cualquiera, ¿no? Solo verifica que sea irreducible y observa que su denominador admite descomposición en factores primos 2 y 5. Entonces, ya está garantizado de que la expresión A sobre B corresponde a un decimal exacto, ¿no? Entonces, quiere decir que para empezar, el denominador no puede admitir, ¿no? No puede admitir otro primo que no sea 2 o que no sea 5. Si es así, entonces ya se tiene que el correspondiente decimal es exacto. Ahora, el número de cifras de F, ahora, ¿cuántas cifras decimales, ¿no?, exactas va a obtener? Coincide con el mayor exponente de 2 o de 5. Aquí tenemos 21 sobre 400, por ejemplo, 21 sobre 2 a la cuarta por 5 cuadrado. Entonces, como este es irreducible, ya se tiene, ¿no? Ya se tiene que, solo queda observar el denominador, potencia de 2, potencia de 5, el máximo exponente es 4, ya teníamos expectativa que el decimal que vamos a encontrar tiene 4 cifras en la parte decimal exactas. Entonces, obtenerlas ya es otra cosa, ¿no? Aquí solo está indicando la cantidad de cifras que corresponde. ¿Cómo lo obtenemos? Ya eso sería cuestión de buscar equivalencias, ¿no? En ese caso. Un segundito, alumnos. Listo. Continuemos entonces. Aquí se está verificando la cantidad de cifras que debe corresponder al máximo exponente de 2 o de 5. En este caso serían 4 cifras decimales, ¿no?
A ver, ¿se acuerda que cuando propusimos, ¿no?, la fracción generatriz de una que tenga 4 decimales, en este caso, ¿no?, 4 decimales exactos, era porque el denominador de la generatriz debía tener 1 y ceros. Entonces, eso es lo que se busca potencias de 10. Como aquí ya tiene que debe formar 4 ceritos, entonces sería 10 a la cuarta. Entonces, al denominador como factor le faltaría un 5 cuadrado. Entonces, de esa manera, multiplicando por 5 cuadrado, o sea, por 25, a numerador y a denominador, va a obtener de forma directa en el numerador 525 y en el denominador 1 y 4 ceros. Por lo tanto, la expresión decimal correspondiente es 0,0525. Entonces, como decía, eso ya se puede conseguir, ¿no? ¿Cómo? Usando la equivalencia de fracciones. Lo que en este momento nos interesa es poder tener la contabilidad a la mano de la cantidad de cifras decimales, que en este caso corresponde al máximo exponente de 2 o de 5, ¿no? Entonces es 4 el valor. Y la conclusión es esa, ¿no? 4 cifras en la parte decimal. Si B se descompone en factores primos diferentes a 2 o 5, supongamos que B es de esta manera, donde R, S, todos los factores, ¿no?, hasta S son P si con 2 y con 5, entonces el decimal correspondiente es periódico puro. Y por lo tanto, el número de cifras del periodo de F corresponde al mínimo común múltiplo del nivel asociado a estos factores. Ahora entraremos a detalle de qué queremos decir con el nivel. La regla de los 9. A esta reglita está asociado los niveles y sus representantes. Veamos, en esta reglita de 9 vamos a describir a 9 en escritura. 9 de la forma, bueno, un 9, 2 veces 9, 3 veces 9, es decir, la escritura de 9. Veamos, 3 cuadrado, 9, el primer 9 ha sido inmediato y se ha conseguido con una potencia de 3. A él le corresponde el nivel que coincide con la cantidad de cifras. En este caso, 9 tiene una cifra. ¿Quién es el representante? El representante es el primo 3, en este caso, ¿okay?, o las potencias de 3 que aparezcan por primera vez. En este caso, respecto del primo 3, está aquí, ¿ok? Y respecto de las potencias de 3, se tiene 3 a la 1 y 3 a la 2. 3 a la 1 ya no, porque se toma como el representante de los primos asociados. Ya está tomado. 3 cuadrado, él sí. Entonces, los representantes en los niveles son los primos asociados y las potencias de 3, que aparezcan por primera vez. Continuemos. Si tenemos a 99, eso es 3 cuadrado por 11. Entonces, allí estaríamos en el nivel 2. Y los representantes, a ver, el primo que aparezca por primera vez allí, en la descomposición de 99, es 11. Y respecto de las potencias de 3, en 3 cuadrado tenemos 3 a la 1 y 3 a la 2, pero ellos ya fueron tomados en el nivel anterior. Por lo tanto, el único que aparece por primera vez es 11. Entonces, en el nivel 2 solo se tiene representante al 11. Vamos al nivel 3. 999, eso es 27 por 37, 3 al cubo por 37. Estamos en el nivel 3. Los representantes, primo que aparece por primera vez, el 37. Y potencia de 3, ya no 3 a la 1, no, ni 3 cuadrado, porque ya fueron tomados, 3 al cubo. Entonces, los representantes del nivel 3 son 27 y 37. Nivel 4, 9.999, 3 cuadrado por 11 por 101. Entonces, primo que aparece por primera vez sería el 101. Respecto de las potencias de 3,
ya fueron tomadas, ¿no? 3 a la 1 y 3 al cuadrado. Nivel 5. Uy, vamos a seguir, les cuento que vamos a seguir así hasta el nivel 8. Al final vamos a indicar la trascendencia y cómo vamos a manipular esta regla de los 9. Estamos en el nivel 5. En el nivel 5 se tiene la descomposición de 99.999 en los factores indicados, 3 cuadrado, 41 y 271. En este caso, en el nivel 5, mismo que aparece por primera vez, sería 41 y 271. Las potencias de 3 ya no, porque ya fueron tomadas. Nivel 6, 999.999. 3 al cubo por 7 por 11 por 13 por 37. Entonces aquí tenemos el nivel asociado y los primos que aparecen por primera vez son el 7 y el 13. De las potencias de 3, no todas, incluso los otros, ¿no? El primo 11 y el 37 ya no, porque ya fueron tomados. Y de las potencias de 3 estamos hasta 3 al cubo, que ya fue tomado también. Entonces no hay más. Nivel 7 tenemos representantes 239 y 4.649. Nivel 8 tenemos representantes 73 y 137. A ver, ¿por qué es trascendente? Porque es importante tener esta reglita en la mano. Dice, si B se descompone en factores, ya en todos los factores, R, puntos suspensivos, S, de tal manera que todos y cada uno de los factores sean P y con 2 y con 5, entonces eso garantiza que el decimal que se va a obtener, ¿no?, es periódico puro. Pero para saber exactamente la cantidad de cifras de la parte periódica, él corresponde al mínimo común múltiplo. Recuerda eso, ¿no? MCM, mínimo común múltiplo de los niveles. Entonces, en este caso tendríamos de todos los niveles asociados. R, puntos suspensivos, S son los factores. O sea, a todos los factores que descomponen a B, al denominador, le vamos a tomar, como todos ellos son P y con 2 y con 5, entonces vamos a tomarle su correspondiente nivel. Póngase que los de abajo sean 3 y 7. O sea que el denominador hubiese sido 21. ¿Quién sería el correspondiente? Lo descompongo, tengo al 3, tengo al 7. Me fijo, el factor 3. El factor 3 está en el nivel 1, corresponde a un 9. Está en el nivel 1. Entonces, nivel 1. El factor 7 está en el nivel, lo busco, el representante 7 está en el nivel 6. Y el MCM de 1 y 6 sería 6. Entonces, la cantidad de cifras periódicas que corresponde al que tenga denominador 21 va a ser 6 cifras en la parte periódica. Entonces, para hallar la contabilidad de la cantidad de cifras de la parte periódica, necesitamos sí o sí la reglita de 9. Ahora, ¿me voy a tener que memorizar toda la regla? Bueno, esencialmente, la parte que corresponde a la descomposición, no tanto, más que nada a los niveles y a los representantes. Sí, porque el nivel está asociado a la escritura de la cantidad de 9. Y los representantes sí, ellos definen de forma única, ¿no?, la naturaleza de ese número que se va a formar. Muy importante. Entonces, la columnita que dice niveles debe estar asociada a la columna que dice representantes. Y esa sí se la tiene que saber como su nombre y apellido, tal cual. Del 1 al 8, profesora, sí, del 1 al 8. Yo creo que los 3, 4 primeros no son nada difíciles, pero la recomendación es que usted los maneje muy bien hasta el nivel 6, ¿no? Pedir nivel 7 y nivel 8 es exigir un poco más, ¿sí? No es tan común y frecuente que ingresen esos valores porque son bastante altos, pero hasta el nivel 6 sí es importantísimo. De todas maneras, la recomendación es que usted barra con los 8 niveles. ¿Okay? ¿Esto podría seguir más? Sí, claro que sí, ¿no? Y usted podría encontrar los representantes de los siguientes niveles, ¿no? Del nivel 9, del nivel 10. Por ejemplo, una curiosidad sería, ¿no? Profesora, en el nivel 1 aparece el 3, aparece por ahí también 3 cuadrado, ¿no? Y más abajo, en todos los demás aparecen
3 cuadrado, hasta 3 al cubo, ¿no? Por ahí el 27. En ningún momento hasta ahorita aparece 3 a la cuarta. ¿En qué nivel corresponderá el 3 a la cuarta, el 81? ¿Será en el nivel 9? ¿Será en el nivel 10? Esa es una bonita curiosidad que podríamos simplemente hacer el cálculo, escribir 9 veces 9, ¿no? Y verificar quiénes lo descomponen canónicamente y verificar que en efecto ahí está el 3 a la cuarta, el 81. Importante entonces la acotación, ¿no? De lo que estamos observando. Continuemos. Ahí está. El 81 y el numerito en este caso 333.667. Justo el que mencionaba. Veamos un ejemplito. 1 sobre 11 por 7. Bueno, aquí ya es 77, ¿no? En el denominador. Pero vamos a analizar con la reglita de los 9. Número de cifras en el periodo de F, el MCM, de los niveles de 11 y de 7. Al 11 le corresponde el 2. El nivel asociado al factor 11 es el 2 y el nivel asociado al factor 7 es 6. El MCM es 6. Tiene 6 cifras en su parte periódica y en efecto es esta. Ahora, ¿cómo se consigue? Eso nuevamente corresponde a una, en este caso, a una equivalencia, ¿no? Habría que formar los 9. Entonces me voy al nivel 6 y debo formar los 9. Un segundito ahí. Listo. En esta parte, en la reglita de los 9, ¿hay alguna pregunta? Sí, Miss, el ejemplo. Sí. ¿Podría repetirlo una vez más? Mira, en realidad el ejemplo, no hay problema. Es bien sencillo. 1 sobre 7, 7. Lo único que hemos hecho es descomponer a 7, 7 en sus factores primos, ¿no? Es una descomposición en primos en la forma canónica. Y eso es directo, ¿no? 11 por 7. Lo inmediato que se ha hecho es encontrar qué nivel está asociado al factor 11 y qué nivel está asociado al factor 7. Entonces, al factor 11, vemos en la reglita de los 9, le corresponde el nivel 2. Y al factor 7 le corresponde el nivel, busco, en la 3 no está, en la 4 no está, en la 5, en la 6. Entonces le corresponde el nivel 6. Entonces la descripción que está debajo de la fracción dice eso, ¿no? Mínimo común múltiplo de los niveles asociados al 11 y asociados al 7. Y eso de forma directa con la tablita es 2 y es 6. Entonces se tiene que el MCM de 2 y 6, al efectuarlo, eso es 6. Entonces tiene 6 cifras en su periodo. Ahora, ¿cómo se ha obtenido? 0, 1, 2, 9, 8, 7, eso ya es otra historia. Eso yo acotaba que se puede hacer con equivalencias, ¿no? Por ejemplo, usted tiene al 11 y al 7 y ya sabe que va a tener 6 cifras periódicas. 6 corresponde al nivel, ¿no? Al nivel con el mismo número, nivel 6. En este caso, usted que nos ha preguntado, Alicia, en el nivel 6, a ver, permítame, en el nivel 6, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá, 6 cifras periódicas. Donde diga 6, puedes ver los 6 9 descompuestos canónicamente, además del 7 y del 11. ¿Qué otros factores tienes? Escríbela, por favor, Alicia. Miss, ¿puede repetirlo? Es que no lo escuché bien. Sí, en el nivel 6, ¿ok? Porque el resultado nos ha salido que tiene 6 cifras en su parte periódica. Mi pregunta es, ¿no? Acerca de que observes la tablita, vayas al nivel 6
y además del 11 y del 7, ¿quiénes descomponen a los 6 nueves? Dime los factores que puedes ver. 13 y 37. Todititos, todititos. 9. No hay 9. 3 al cubo. 3 al cubo. Ay. 27. 27. Ajá. Entonces, además del 7 y del 11, podemos observar al 27, al 13 y al 37. Entonces, mira, Alicia, si tú solamente tienes al 11 y al 7, te faltarían los factores 3 al cubo, 13 y 37. Si, Alicia, a la fracción 1 sobre 7 lo multiplicas en el numerador y en el denominador por los que ya hemos dicho. O sea, por 3 al cubo, por 13 y por 37. En el numerador ciertamente vas a conseguir un valor un poquito grande, ¿no? Pero estaríamos forzando a que el denominador aparezca justamente el número que se está formando, que sería 9, 9, 9, 9, 9, 9, los 6 nueves. Entonces, el producto que aparece en el numerador ya sería la representación de la parte periódica. Y te garantizo que el número que va a aparecer allí va a ser 12.987. Como él tiene 5 cifras y tú requieres 6 para la parte periódica, completas con un 0 y le pones sombrerito. Así se consigue, entonces, vía equivalencias, exactamente saber quién es la parte periódica. O sea, esta reglita de los 9 nos sirve para saber cuántas cifras se tienen en la parte periódica, más no, pero no para saber quién es la parte periódica. Para obtener quién es la parte periódica, uno debe hacer equivalencias, multiplicar convenientemente a numerador y a denominador y obtener en el denominador los 9. ¿Algo que consultar? Alicia, ¿está mejor así? Sí, entendí la parte de o sea, el número de cifras. No entendí mucho lo del, o sea, cómo llegó el numerador, así el denominador, o sea, cómo llegó a resolverlo. Yo solamente es que lo he explicado hablando. Vamos a colocar una pizarrita, ¿ya? Vamos a colocar una pizarrita. Tiene que quedarte claro, ¿ah? En realidad no es tan trascendente en el sentido que casi siempre no te piden la descripción, ¿no? En general, pocas veces hay ejercicios que trabajas con las cifras 1 a 1. Lo que casi siempre va a requerir es cuántas cifras periódicas tiene, cuántas no periódicas tiene, haga suma, haga diferencia, o sea, operaciones entre los valores de la cantidad de cifras periódicas y no periódicas asociadas a esa fracción. Sin embargo, sí es conveniente tener esa información a la mano. Vamos a dejar aquí. Y permítame, vamos a ventana. Y voy a colocar por acá. Ya, hablando de ese valor. Lo que yo decía, colocarle ejemplito. En el caso de la fracción 1 sobre 77. Alicia, ¿se puede ver? Sí, Miss. Ok. Entonces decía aquí 1 sobre 7 por 11. Lo primero que tengo que observar es que el denominador, esta fracción es irreducible. Primera condición. F es irreducible. Sin eso no hago nada. Si no es irreducible, no puedes hacer nada. Entonces, ok. Lo taché. Acá, ok. Lo otro es que el denominador admita solo descomposición en factores que sean PESI con 2 y con 5. 7 es PESI. Pongamos con 10. Y 11 también. Vamos a colocarle 7 y 11. 7 y 11 entonces son PESI con
10. Entonces yo estoy en las condiciones. Tengo una fracción irreducible, cuya descomposición en factores, cada uno de ellos es PESI con 2 y con 5. Entonces, ciertamente la conclusión es esta, ¿no? Entonces, F genera un decimal periódico puro. Solamente esa es la conclusión, nada más. Lo otro que yo sé, lo otro que yo gano, es que respecto del número de cifras de la parte periódica de F, coincide con el mínimo común múltiplo asociado a los niveles de los factores que lo descomponen, o sea, al nivel 7 y al nivel 11. A los niveles de los factores, ¿no? Y esto es igual al MCM. El nivel 7, el nivel del factor 7 corresponde a 6 y el nivel del factor 11 corresponde a 2. Entonces el MCM de 6 y 2 es 6. Entonces, la cantidad de cifras que se tiene en la parte periódica coincide con 6. Entonces, lo único que ganamos aquí es saber la naturaleza, que el decimal es periódico puro, y saber cuántas cifras tiene. Entonces, yo sé de esto que F toma esta forma. 0, A, B, C, D, E, F. Esto yo sé. Ups. Así. No sabemos absolutamente nada más. Ahora que sí, podemos conseguir quién es A, quién es B, quién es C. Sí, lo podemos conseguir. ¿Cómo? Estoy indicando por equivalencias. Esto es igual a ver, la fracción ¿quién es? 1 sobre 7, 7. Como esto es 1 por 7 por 11, y Alicia, tú ya me has verificado que los factores que faltarían para formar los 6, 9 serían el 13, 37, 27, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? Esos tres nomás. A ver, si en el nivel 6 es 7, 11, en efecto 27, 37 y 13. Listo. Entonces, me faltarían estos factores. Y estos factores, vamos a multiplicar entonces. Yo hago esto. Lo multiplico por ese factor arriba y abajo. Entonces, cuando yo multiplico por ese factor en el numerador y denominador, estoy multiplicando por 1. Yo no estoy haciendo nada más. Sigue siendo 1 sobre 7, 7. Lo bueno es que debajo, por la multiplicación hecha, yo conseguí esto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y te garantizo que arriba voy a conseguir a 12.987. 12.987. Entonces, él tiene la forma justamente de la fracción generatriz. Y vamos a dar conclusión. Entonces, F sería, bueno, este de aquí indica, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 cifras en la parte periódica, ¿no? 6 cifras. Entonces será 0, yo acá necesito 6 posiciones. Yo tengo 5. Complete con 0, no hay problema. Sería 0, 12, 9, 8, 7. Periódica pura. Periódico puro porque solamente hay 9 en el denominador. Y eso es lo que nosotros hemos conseguido y eso es lo que nosotros podemos ver en el ejemplito. Ahí está. Entonces, Alicia, ahora sí, ¿me he explicado mejor? Sí, Miss. Entonces, si tú quisieras, ¿no? Si uno quisiera obtener directamente quién es el que forma la parte periódica, debemos hacer eso. Para eso sí requeriríamos la descomposición canónica de los 9, ¿no? Si estamos en el nivel 6, de los 6 9. Si estamos en el nivel 4, de los 4 9. Y así, solo en el caso que quisiéramos saber, ¿no? ¿Qué
quiénes son uno a uno todas las cifras. Te comento que en la mayoría de casos eso no es necesario. Casi siempre nosotros nos quedamos en esta partecita, voy a señalarla, en esta partecita, donde se pide el número de cifras de la parte periódica. Casi siempre, ¿no? Pero a veces sí podría ser que haya una relación que muestren entre las cifras y se tenga que utilizarlo de abajo, ¿no? Bueno, vamos a regresar a la PPT ya para terminar la parte teórica. Ya, y justo habíamos hecho la reglita de los 9 y habíamos visto ese ejemplito, donde lo que ganábamos allí era justamente obtener la cantidad de cifras en la parte periódica, que en este caso correspondía a 6. Ahora, ¿cómo? Ya lo indicamos a través de factores. Caso 3, ¿no? Si B tiene factores primos 2, 5, 2 o 5, y además otros, ¿no? Además otros que sean P si con 2 o con 5. Entonces, si eso es así, B toma esta forma, ¿no? 2 a la P por 5 a la Q por R, puntos suspensivos hasta S en producto. Con P y Q no nulos a la vez, donde R y S, todos los desde R hasta S son P si con 2 o con 5. Entonces, el número decimal correspondiente es periódico mixto. Claro, era de esperarse. Y la cantidad de cifras de la parte no periódica corresponde al mayor exponente de 2 o de 5, y la cantidad de cifras de la parte periódica corresponde al MCM de los niveles de los factores que son P si con 2 o con 5. Un ejemplito, 7 sobre 2 al cubo por 5 cuadrado por 13 por 37. Entonces, él es, veamos, entre 2 y 5 el máximo exponente es 3. Tiene 3 cifras exactas en la parte no periódica. Y además 37 y 27. 13 corresponde al nivel 6 y 37 al nivel 3. El MCM de 6 y 3 estamos en 6. Entonces, esta EP tiene 6 cifras en la parte periódica y tiene 3 cifras en la parte no periódica. Y vemos ahí la representación obtenida. Vemos que las cifras en la parte exacta son 3 ceros y en la parte periódica en efecto son 6, ¿no? Exactamente 0, 7, 2, 7, 6, 5. Ok, ¿eso cómo lo obtenemos? No lo obtenemos de la regla de los 9. Eso lo obtenemos con factores, vía equivalencias. Lo que sí es la contabilidad que estamos indicando, ¿no? Ahí están las 3 cifras en la parte no periódica. Y respecto a las cifras periódicas, los niveles asociados a los factores 13 y 37, ¿no? Que en este caso es 6. Listo. El teorema de Midi. ¿Me puedo volver un ratito? Instantáneamente. Ahí está. Listo. El teorema de Midi se obtiene un número primo distinto de 2 o de 5. A un número que está variando entre 0 y P. O sea, no los toma. Tal que A sobre P se escribe de esta manera. 0, C1, C2 hasta Cn, Cn más 1, y así hasta Cn, C sub 2n menos 1, C sub 2n. O sea, si contabilizamos el total de cifras en la parte decimal de A sobre P, tenemos que tiene 2n cifras. La cantidad de cifras de la parte decimal es par, entonces. Entonces, tengo un número primo distinto de 2 o de 5, y si tomo cualquiera que es menor que ese primo, yo tendría entonces en la división una fracción propia. Entonces, el teorema de Midi pide, si yo tengo una fracción propia cuyo denominador no es 2 ni 5, es P si con 2 y con 5, entonces
Y además, ¿no? Y además, la cantidad de cifras que genera en la parte decimal es par MIDI, dice. Y esa es la conclusión, que se puede separar en 2 bloques y estos bloques siempre sumarán 9. Veamos. CJ más NJ, N más J es 9, eso es así. El ejemplo. Por ejemplo, 1 sobre 17. A ver, me voy a ir acá. En la reglita de los 9, en la parte de los representantes. ¿Puede usted observar al 17 como primo? No, observamos al 3, al 11, al 37, al 101, al 41, al 7, al 13. No está él. ¿Qué está ocurriendo? Resulta que el 17, mire usted, va a aparecer en el nivel 2, 4, 6, en el nivel 16. Imagínense. Entonces, si usted no tiene eso a la mano, ¿no? Realmente va a ser un poco difícil conseguir quiénes son todos y cada uno. Pero supongamos que tenemos la información de que el primo 17 corresponde al nivel 16. Entonces, vamos a ver, si tuviéramos esa información, debe verificarse, a ver, 17 es un número primo distinto a 2 y 5. 1 sobre 17 es una fracción propia. Y como 17 corresponde a un nivel par, corresponde al nivel 16, entonces por MIDI, estamos en todas las condiciones, debemos verificar que si partimos por la mitad a la escritura de la parte decimal de 16 cifras, tendríamos 8 y 8. Y además, si sumamos en esos bloques, siempre me va a dar 9. Siempre, siempre. 8 veces 9 en escritura. Ahora, lo que hemos indicado en el teorema de MIDI, les cuento que vale para cualquier base, no solamente para la base 10. Por ejemplo, 1 sobre 19 en la base 8. Esto genera 0,32745. 6 cifras en la parte periódica. Entonces se parte, estamos en las condiciones de MIDI, porque esto es una fracción propia, cuyo denominador no admite factores, en este caso factores 2, y se puede separar entonces en 2 bloques, y los bloques suman 1 a 1, 1 menos que la base, ¿no? Siempre suman 1 menos que la base. Como la base era 8, suman 7. Nota. Ya, y esto no corresponde a MIDI, es una nota adicional. 0,A en la base n, si lo lleva a fracción generatriz, es A sobre n. 0,ABC en la base n es A sobre periódica en ABC, es A sobre n más B sobre n cuadrado más C sobre n al cubo más B sobre n a la cuarta, y así es una suma infinita en potencias de la base, potencias crecientes de la base. 0,AB, en este caso, bueno, en el caso 3 sí, A apareció una vez, mientras que B y C, como son periódicas, aparecen de forma indefinida. El que está en la 5, cuando se tiene periodicidad, se trabaja igual, ¿no? De forma indefinida, en la parte periódica A, B, y las potencias en creciente. En la columnita de al lado, ABC en base n, como es finito, se coloca en potencias de la base también de forma finita, A sobre n más B sobre n cuadrado más C sobre n al cubo. 0, en periódica en A, esto es A sobre n, más A sobre n cuadrado, más A sobre n al cubo. Más, y esto sigue así. Y en el mixto, nuevamente, ¿no? También puede trabajar tomando la primera exacta, A sobre n, más. Como B se repite, sería B sobre n cuadrado, B sobre n cubo, B sobre n a la cuarta. Listo. Eso sería todo lo que corresponde a la parte teórica. Realmente ha sido mucho tiempo. Pero en realidad en presencial también es así, ¿eh? No se trata, por lo menos es una hora, todo, ¿no? Conseguir la fracción generatriz, hacer la identificación de decimal, de la fracción a decimal, entender la regla de los 9, utilizar la propiedad del teorema de MIDI.
Entonces, lo que corresponde es nuestros ejercicios de clase. A ver, ¿listos? Entonces, a ver, por el tiempo, voy a tratar de manejar igual la pizarrita. Por lo menos un instante para dar claridad y luego ya nos regresamos a la presentación. Ok, me voy entonces aquí. De nuevo. Vamos con las primeras. En fracción generatriz, la suma de la cantidad de cifras periódicas y no periódicas del decimal generado por la fracción irreducible F7 sobre 96.200 representa la cantidad de hermanos que tiene Fidel. Esta fracción respecto de él, de la cantidad de cifras periódicas y no periódicas, coincide en suma, ¿no? La suma coincide con la cantidad de hermanos que tiene Fidel. Entonces hay que trabajar esa fracción, vamos. ¿Qué vamos a hacer? F toma la forma 7 sobre 96.200. Entonces voy a descomponer canónicamente. A 7 no hay problema porque es primo. De 96.200 en canónica, esto sería 2 al cubo por 5 cuadrado por 13 por 27. Bueno, una vez que tengo esa descomposición canónica, verifico que acá es irreducible, ¿no? Que esta es irreducible. Es lo primero que deberíamos verificar. Ahora, respecto de la irreducible, veo quiénes son los factores en el denominador. Aquí tengo a 2 y aquí tengo a 5. Respecto de los otros, 13 y 27, son P si con 2 o con 5. Entonces, este decimal que se va a generar para F va a ser uno que es mixto. Tiene cifras periódicas y tiene cifras no periódicas. Entonces voy a este de aquí, vamos a ver, parte periódica. Y el otro corresponde a la parte no periódica o parte exacta. Ya, y vamos a hacer las cuentitas. El número de cifras de la parte exacta o no periódica coincide con el máximo exponente de 2 o de 5. A ver, el 2 tiene exponente 3 y el 5 tiene exponente 2. Entonces, es el máximo, lo voy a escribir, de 3, 2 y por lo tanto es 3. Y respecto del número de cifras de la parte periódica, es el MCM asociado al nivel que corresponde al factor 13 y al nivel que corresponde al factor 27. Ya. Y este de aquí será el MCM de... A ver, el 13, ¿a qué nivel corresponde? ¿Pueden abrir su audio? Ya lo hemos visto, no sé, varias veces. El 13, ¿en qué nivel? ¿Cómo? ¿11? 6. Ah, 6. Estaba preocupando ya. El nivel 6. ¿Y el 27? ¿A qué nivel corresponde? El 3. Al nivel Al 3. Al 3. Entonces, este de aquí es el MCM 6. Este es igual al ejemplo. A uno de los ejemplos es igual. Ahí estaba ese número. Sí, es el mismo 96.200. No, pero aparece 2 a la 3, 5 a la 2, 13 por 27. Ah, genial. Entonces, pero mire, este cambio que se hizo este cambio que se hizo de aquí a acá, sí lo tenía que efectuar usted, ¿no? Y recién se daba cuenta que caía en el ejemplo, ¿no? Ya, pues qué importante es aquí divisibilidad, ¿no? ¿Cómo obtuvo, profesora, 2 al cubo por 5 cuadrado por 13 por 27? Ah, ya. Para empezar le saqué los 2 ceros, ¿no? Ahí va un 100. Y eso es 2 cuadrado por 5 cuadrado. Y de ahí apliqué divisibilidad a 962. Le saqué el factor 2 y luego empecé a probar, ¿no? Si es múltiplo de 7, de 11, de 13 y así. Entonces, lo importante aquí es conseguir la descomposición canónica. Bueno, ya lo teníamos. Entonces,
En este caso la suma corresponde 3 más 6 a 9, y este coincide con la cantidad de hermanos que tiene Fidel. Entonces, la suma será en 3 más 6 igual 9, y por lo tanto el número de hermanos es el mismo. Listo. Ya, vamos entonces a la numeración 2. Me estaban escribiendo por ahí las claves. 2. Si el número aval exacto 0,0n más 1, 0n, en base 5 es generado por la fracción 77 sobre 625, y Javier celebrará su cumpleaños número 48 dentro de n años, o sea, hay que encontrar el valor de n. ¿Cuántos años de edad tiene Javier en la actualidad? Entonces trabajamos con la fracción f igual a 77 sobre 625. Y esto es 7 por 11, siempre en la canónica, siempre, siempre, siempre. Sobre. Un ratito. Listo. Listo. Sobre 625, que sería 5 a la cuarta. Ya. Está en la base 5, ¿no? Este de aquí que yo quiero está en la base 5. Mi Dios. Ya. Base 5, no aparece 5 a la cuarta. 5 a la cuarta. Ahora sí. A ver. Entonces, ya. Dice, vamos a llevarlo a descomposición. Como la representación está en base 5, entonces la fracción también tiene que estar en la base 5 para poder obtener la representación. Hicimos 7 por 11 porque quería ver que esta no se redujera con el denominador, ¿no? Aunque era evidente, igual es una sana costumbre hacer la descomposición. Entonces aquí no queda otra más que trabajarlo. Bueno, voy a colocarlo igualito. Respecto del denominador, 5 a la cuarta, 1, 1, 2, 3, 4, en base 5. Y continúo, 77 en base 5, eso será, a ver, 5 cuadrado, 25, 25 por 3, ¿no? Entonces sería 3, 0, sería 75, me faltarían 2, en base 5, sobre 1, 2, 3, 4, en base 5. Como requiero 4, uno de aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y aquí tengo 1, 2, 3, completo con ceros. Y esto será entonces 0,0302 en la base 5. Tiene la forma como si este fuera 0,n más 1 y este de aquí como si fuera el n. Sí, pues tiene la forma. Entonces el valor de n es 2. Y por lo tanto, ¿cuántos años de edad tiene Javier en la actualidad? Edad de Javier. Será 12 años. No, sí, con 16 años. Así es, porque él va a celebrar, esto es su cumpleaños 4, ¿no? Menos 2, dentro de n años. Entonces será 46. Listo, y el otro tampoco le puse. Nos pasó. Muy bien, si ya me está mandando respuesta, esto también la anterior era clave A. En esta es clave B. Y vámonos por la 3. No voy a dejarlo ahí. A ver, Bianca, a ver.
Vamos a minimizar eso, mientras que leemos la 3. A ver, luego de convertir el número aval 0,14 en base 5 al sistema escenario, se obtiene otro número aval cuya suma de cifras avales coincide con la cantidad de horas transcurridas durante cierto día. ¿Cuántas horas faltan para terminar dicho día? Ya pues. Listo. Regresamos. Aquí, que esté bien grande, para no perdernos. A ver, 0,14 en base 5. 0,14 base 5. Esto es 14 en base 5, como es exacto, sobre 1 y 2 ceros en la base 5. Esta sería su representación. Y esto es 5 por 1, 5, más 4, 9, sobre 5 cuadrado, 25. Ya está. Y es este periódico. ¿Qué pasó? Que nadie... Ya le iba a decir porque le faltaba solo. Claro. 9. Ya, la escritura es esta, ¿no? 4 en base 5, ¿verdad? 4. Ahí no hay problema. Ajá. Y este es 5 cuadrado, 1 menos. ¿Estamos bien ahí? 25, 1 menos, 24. Y la reducida de esto, 3 sobre 8. Tercia 3, tercia 8, ¿sí? Ya. ¿Hasta aquí? ¿Todos bien? ¿Me responden, chicos, para poder avanzar? ¿Todo está claro? Listo, continuamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 0,14 periódica en 14 en la base 5. Lo he llevado a su fracción generatriz. Esto es, copio todo lo que está después de la coma. Entonces sería 14 con su correspondiente base 5. Sobre, como es periódico, voy a tomar uno menos que la base. La base 5, uno menos que él es 4. Voy a escribir 4 tantas veces como cifras periódicas se tengan. Tengo dos cifras periódicas, 4, 4 en la base 5. Ahora, voy a transformar, ¿no? Ya de la base 5 a la base usual. Entonces, descomposición polinómica. 14 en base 5, 1 por 5 más 4. Eso es 9. Debajo, como son 4, 4 en base 5, eso es una potencia de la base 1 menos. Entonces, 5 al cuadrado. ¿Por qué 2? Porque tengo dos cifras escritas en la base 5, ¿sí? Pero 1 menos que ella, dos veces. Aquí hay uno, una cifra, y acá hay otra. Coincide con la cantidad de cifras, coincide con el número de periodo. Entonces, 5 cuadrado menos 1, esto es 24. La reduzco. Recién cuando está de esta forma, 3 sobre 8, puedo hacer algo. Antes no. Debe estar siempre de la forma reducida. Entonces, ¿qué nos piden? Voy a convertir este numerito originalmente 0,14 en la base 5, lo voy a convertir al sistema escenario. Jóvenes, sistema escenario corresponde a la base. ¿Abran su audio? 6. Genial, 6. Entonces, yo ya lo tengo en la base ahorita y es, para que esté en la base 6, resulta que si fuera cifras exactas, debiera ser, en este caso, el denominador en escritura 1 y ceros, lo que correspondería con 1 y ceros en la base 6, o sea, potencias de 6. Ya, si eso fuera así, en potencias de 6, yo tendría que hacer una transformación acá. Yo siempre manejo todo mucho más sencillo con las transformaciones, no con las equivalencias. Como este de aquí ya es 2 al cubo, ¿qué me falta para que sea 6 al cubo? ¿No me faltará un 3 al cubo? Sí, profesora, falta un 3 al cubo, que no lo tiene todavía. Bueno, pues lo podemos tener. Entonces, por 3 al cubo y por 3 al cubo. ¿Qué se obtiene? Vehículos. 0,14 periódica en base 5. Esto es 3 sobre 8 por 27 aquí y 27 aquí debajo. Esto es 7 por 3, 21, 2, 9, 10, 11. 111 sobre. Aquí sería 3 a la cuarta. 2 al cubo, 3 al cubo, 6 al cubo. Ya está. Entonces debemos llevar ahora este numerito
¿De dónde saqué este? Este es 81. Miss, disculpe, pero ¿de dónde sacó el 27? O sea, Ay, hay que estar atenta a la velocidad de la luz. De aquí, mira, donde dice sistema escenario, quiere decir base 6. Entonces, el denominador de la nueva fracción de la que vamos a conseguir, de esta, tiene que ser un A en la base 6 sobre un B en la base 6. Entonces, respecto del B, podría ser 1 y ceros en la base 6, o podría ser 5 5 en la base 6. Si fuera 1 y ceros, sería una potencia de 6. 6 a la P, pone. Y si fuera así, sería, por ejemplo, un 6 a la Q menos 1. Entonces, yo estoy viendo que como yo ya he obtenido un 2 al cubo, lo que fácilmente llego a potencias de 6, fácilmente llego a esto. Por el 2 al cubo, ¿qué me faltaría? El 3 al cubo. Por eso he completado con el factor 3 al cubo. Y para que nada afecte a 3 octavos, lo he multiplicado tanto numerador como denominador. Entonces así obtuve 81 sobre 6 al cubo. Ahora mira esto. Acá. Esto será 1, 1, 2, 3 en la base 6. Se empezó a formar. 81 divisiones sucesivas en la base 6 serán 2, 1, 3 en la base 6. Y esto es 0,213 en la base 6. Es exacto todavía. ¿Preguntas? Pueden abrir su audio. ¿Algo de consultar? Si usted cambia, en este caso, el sistema, usted ya debe tener expectativa de que el nuevo denominador, la nueva presentación de la generatriz, tiene que tener o bien potencia, en este caso, ¿no? Por el cambio de base a base 6, tiene que tener potencias de 6 o potencias de 6, 1 menos. Podría tener incluso de las dos y sería un mixto. No hay problema. Pero solamente puede admitir o potencias de 6 o potencias de 6, 1 menos. Es tal cual en la base 10, ¿no? En la base 10, todo número decimal se describe pues como exacto o como periódico o como mixto. Pero en el primer caso solo admite denominador potencias de 10, en el segundo 9, por lo tanto potencias de 10 1 menos, y en el último caso los factores de estos, factores de 10, de potencias de 10 y factores de potencias de 10 1 menos. Es igualito en cualquier otra base. Ok, entonces no hay preguntas, vamos a dar respuesta. Dice, la suma de avales coincide con la cantidad de horas transcurridas. Entonces vamos a dar respuesta. El número de horas transcurridas. El número de horas transcurridas es 2 más 1 más 3. 3 y 3, 6 entonces. Y por lo tanto las horas faltantes, todavía está en naranja, el número de horas faltantes será 24 menos 6. Esto es 18. Y esto es casita. Listo. Entonces estamos en la numeración 4. Entonces empieza a poner exigente. Vamos a copiarlo aquí. Me faltaron las claves. El problema. Vamos a volver a copiar. Ahora sí está completo.
Vamos a la numeración 4. Daniel ha obtenido cierta cantidad de premios luego de participar en las Olimpiadas Latinoamericanas de Matemáticas. Si esta cantidad está representada por la suma de todas las fracciones propias e irreducibles con denominador menor que 30, que originan números decimales periódicos mixtos con una cifra en la parte no periódica y 2 cifras en la parte periódica, ¿cuántos premios ha obtenido Daniel? Caray, para verificar esto vamos a tener que, en todo caso, validar primero la información, ¿no? Dice que luego de participar en las Olimpiadas, ¿no? Él ha obtenido una cierta cantidad de premios. Ahora, hablando de la cantidad de premios, está representada por la suma de todas las fracciones. Debo sumar a todas las fracciones, ¿ya? Irreducibles con denominador menor que 30. Fracciones propias, ¿ya? Sea F una fracción propia. Entonces F que sea de la forma A sobre B. Además de que es fracción propia, requiero que sea irreducible. A ver, con denominador menor que 30. Además, ¿qué pasó aquí? Un poquito de eso. Ahora sí. Requiero que el denominador B, en este caso, sea menor que 30. Y esto es la parte crucial, lo que origina números decimales, o sea, la fracción origina números decimales periódicos mixtos, con una cifra en la parte no periódica y 2 cifras en la parte periódica. O sea, lo trascendente aquí es esto. Una cifra, parte no periódica, y 2 cifras, parte periódica. Entonces, definitivamente, ¿qué nos está diciendo? Ya, la fracción es irreducible, es de la forma A sobre B. A es menor que B también. Porque es propia. ¿Ya? Y B es menor que 30. Ya, una fracción, cualquiera de estas que se está mencionando, cualquiera de estas, debe ser de tal manera que origina un decimal mixto. Entonces, el denominador de la irreducible debe tener factor 2, factor 5, 2, 5. Y 2 cifras en la parte periódica. Y acá un factor representante del nivel 2. Como es mixto, tiene que tener factores 2, 5 y además un factor que es PESI con 2,5, que en este caso estaría en el nivel 2. A ver, puedo colocar entonces, aquí podría ser 2 a la 1, 5 a la 1, cualquiera está bien. Puede ser solo 2 a la 1, puede ser solo 5 a la 1, o puede ser 2 a la 1 por 5 a la 1. Pero ¿quién es el representante del nivel 2? Abran audio, por favor. En la regla de los 9, ¿quién es el representante del nivel 2? 11. 11. Así es, colocamos 11. Aquí esta es fija, esta es de cajón. 11, nadie más que 11. A ver, ¿puedo colocar 11 por 2 y estaría en las condiciones? Las condiciones son, B es menor que 30. Sí. ¿Puedo colocar 5 por 11? No. ¿Puedo colocar 2 por 5 por 11? No. Entonces, a B solo le queda hacer en esas condiciones 22. Ya tengo que el denominador es 22. Si eso es así, A sería. A debe ser menor que 30. Entonces, 1. Debe ser PESI, porque es irreducible. Recuerde usted que es irreducible. Entonces, debe ser PESI con 2 y con 11. Entonces, debe ser, para empezar, pares. No pueden ser pares. 1, 3, 5, 7, 9. 11 no, porque debe ser PESI con 22. 13, 15, 17, 19 y 21. Así es. Entonces ya tengo a todos. Y por lo tanto, entonces, la suma, a ver,
Entonces la suma será 1 sobre 22 más 3 sobre 22 más, bueno, todos estos hasta 21 sobre 22. Arriba, verifique que la suma es 110, debajo 22, y esto sería 5. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos premios ha obtenido Daniel? Daniel ha obtenido, ¿no? Justamente el valor 5, que es la suma de todas las fracciones propias que cumplen esas condiciones. Número de premios obtenidos por Daniel, 5. Esto es dedito. Listo. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Aquí puede ser que todavía le cause un poquito. Miss, ¿puede repetir la parte de cuando está sacando los números de A? Los numeritos de A, es que tiene que ser A por las condiciones que se tienen. A es irreducible, no se puede simplificar con B. Como B es 22, entonces él tiene un factor 2 y un factor 11. Entonces A no puede ser múltiplo de 2, porque si no se reduciría con 22. A tampoco puede ser 11 ni múltiplos de 11, porque se reduciría con B. Entonces de ahí yo descarté y dije, ¿no? A toma valores, como el B es par, entonces toma valores impares. Y no debe tener múltiplos de 11, tome a todos los impares menos 11. Y de ahí corrieron todos. ¿Mejor aún? ¿Podemos continuar? Sí, Miss. Ya, listo. Entonces ahí encontró A. Y solo era sumar, ¿no? Sumar todas las fracciones. Y como todas son homogéneas, porque tienen el denominador 22, sumar. A los numeradores, nada más. Estamos en 5. De 137 personas encuestadas sobre su fruta preferida, usted tiene una o dos frutas preferidas, supongamos que sea una única fruta preferida. 81 prefieren manzana. Genial. Si la cantidad de personas que prefieren peras son tantos como la suma de las dos últimas cifras del periodo del número decimal generado por la fracción que se obtiene al dividir el número total de personas, el número de personas que prefieren manzana por el número total de encuestados, ¿cuántas personas no prefieren pera ni manzana? Wow. Entonces vamos a trabajar la fracción con los datos, ¿no? Dicen 81 prefieren manzana. El número de los que prefieren manzana. Y ellos son 81. Y son un total, el total de encuestados son 137. Ahora, respecto de los que prefieren pera, son tantos como la suma de las dos últimas cifras del periodo, el número decimal generado por la fracción que se obtiene al dividir el número de personas que prefieren manzana por el número total de encuestados. Hagamos eso. Entonces, formo una F con 81, los que prefieren manzana, sobre el total, 137. Veamos, ¿esta fracción es irreducible?
Clase 81, 3 a la cuarta. Solo tiene factor 3. 137. 7 y 3, 11. No tiene un múltiplo, no tiene factor 3, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la fracción es irreducible. Es irreducible. Cuando es irreducible, recién puedo avanzar. Ya. Ahora, bueno, no se simplifica, no se reduce, es irreducible. Y respecto del, observo el denominador. 137. Entonces, él no es par, no acaba en cifra par. Entonces, él es distinto de múltiplos de 2. Tampoco acaba en 5 ni en 0. Entonces, tampoco. También es PESI con 5. Pero como no tiene ningún factor 2, ningún factor 5, entonces él es PESI con 2 o con 5. Entonces, F genera un decimal que es periódico puro. Solo periódico puro, porque está en todas las condiciones. Ahora, respecto de la cantidad de cifras, ¿no?, en la parte periódica, eso ya no nos están determinando, no nos están solicitando, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar, en este caso, ¿quiénes son las dos últimas cifras? Eso sí está pidiendo. Voy a tener que hacerlo aquí mismo. Ya vaya pensando, ¿cómo obtengo las dos últimas cifras si ni siquiera sé cuántas cifras se van a generar? Bueno, no hace falta saber cuántas cifras se van a generar. No le pide información acerca de eso. Aquí mismo vamos a continuar. Listo. Entonces, bueno, F es así, ¿no? Es 0, A, B, C, puntos suspensivos, no sé, X. Como son dos últimas cifras, no voy a colocar X, sino YZ. Así es. Así es. Donde yo desconozco aquí la cantidad de cifras que hay. Pero él es así. Sobre 9. Tantos 9 como cifras periódicas se tengan. Ahora, tomado de esta manera, pero F es 81 sobre 37. Entonces, haciendo el reemplazo, 137. Nueves. Haga extremos y medios por igualdad de fracciones. Y obtiene 81 por 9 igual a 137 por AB y que acaba en YZ. Y acá solamente queda multiplicar. 1 por 9, 9. Aquí sería 9 por 8, 72. Vamos 7. Acá ven 2. 9 por 1, 9. Y 2, 11. Acá ven 1. Entonces esto de aquí sería así. No nos interesan los demás, solamente las dos últimas cifras de este producto que se puede conseguir con una multiplicación directa. Y aquí sería una cosa semejante, ¿no? Este Z, vamos a darle valor. ¿Quién sería Z? 7 ¿por qué número coloco al Z, ¿no?, del 1 al 9, cuyo producto acabe en 9? Tiene que acabar. Es 7 por Z, acaba en 9. ¿Quién es Z? 7. Así es. Este es 7. Entonces ahí tengo 7 por 7, 49, ¿no? ¿Vamos bien? Llevamos 4, 7 por 3, aquí sería 21, y 4, 25, acaba en 5, y ahora faltaría el Y. 5 más 7Y. Entonces se va a formar la ecuación 5 más 7Y. Y eso quiero que acabe en
1, ¿no? Porque es este de aquí. Quiero que acabe en 1. Eso es lo que yo tendría. Ya, este que acabe en 1 se va a prestar y va a terminar siendo 11. Cuando este sea 11 y este 5, aquí me va a quedar 6. 7 por y debe ser que acabe en 6. Si fuera así, el valor de y sería... ¿Cuánto es y? 7 por cuánto acaba en 6. Será por 8. 7 por 8, 56. Entonces ya me saldría a este, que sería 8. Entonces y y z son así, pues. Ahora, ¿qué nos piden de él? Estas dos últimas cifras. Las dos últimas cifras del periodo del decimal generado. Esto coincide con la cantidad de personas que prefieren pera. Entonces, vamos a colocarlo igual directamente. Y z salió 87. Y esto coincide con el número de personas que prefieren pera. El número de los que prefieren pera. Y eso es igual a 87. Entonces tendríamos de forma conjuntista 1, 2, ¿no? Y tendríamos un total de 137 en el universo. Y acá los que prefieren manzanas son 81. Los que prefieren peras son... los que prefieren peras son la suma, ¿verdad? A ver. Son tantos como la suma de las dos últimas cifras. Ya las dos últimas cifras son 8, 7 y la suma es 15. Acá hay 15. Entonces, ¿cuántos no prefieren ninguna de las dos frutas? Sería 137 menos 96. Aquí habría 96. 41. Mi respuesta es esta, ¿no? Menos 96. Igual 41. Listo. Realmente este problema ha exigido bastante, ¿no? No ha sido sencillo porque era mucha información y respecto del producto tenemos que tener manejar muy bien eso, ¿no? Manejar el producto, las últimas cifras, hacer bien las llevadas y luego hacer la identificación. Aquí en la anotación, correcto esto, ¿no? Es 137 por. Un número que acaba en 87. Ahora sí está bien. Entonces ese producto me da que acaba en 19, que era justamente el valor que yo necesitaba, ¿no? La coincidencia. ¿Listo? Vámonos entonces otra vez a las diapositivas. Vamos a dejar de presentar aquí. Y vamos a las PPTs. Listo, entonces trabajamos hasta hasta el 5, 2, 3, 4, 5. Estamos en la 6. Alberto está ahorrando para celebrar sus bodas de plata. Si la cantidad de años que tiene casado con su esposa Gloria está determinado por la cantidad de cifras no periódicas del número decimal generado por esta fracción 238 sobre 32 factorial menos 28 factorial. ¿Dentro de cuántos años celebrará sus bodas de plata Alberto y Gloria? Entonces necesitamos el valor de cantidad de cifras no periódicas. Primero intentamos reducir la expresión 238 sobre
32 factorial menos 28. Y evidentemente encontramos un factor común que es el 2. Para eso necesito que 28 en el denominador he asociado 28 factorial. Entonces ahí quedaría en el primer miembro 32, 31, ahí faltó el 30, 29. Todos ellos en producto menos 1. A ver, ¿qué es lo que ocurre, no? Para yo saber el 28 factorial, qué factor 2 o qué potencia de 2 tiene, entonces hago divisiones sucesivas. 28 entre 2, 14 entre 2, 7 entre 2, 3 entre 2, 1. Hago suma de cocientes, lo cual me da 25. Entonces 28 tiene un 2 a la 25. Respecto de los factores 5 que tienen 28, hago las divisiones sucesivas, suma de cocientes y eso es 6. Entonces yo tendría 2 por 119 en el numerador sobre 2 a la 25 por 5 a la 6. ¿Ya? Todos los demás factores que queden en 28 factorial no nos interesa. No van a sumar, no van a intervenir. ¿Por qué? Porque los que quedan son P con 2 y con 5. O sea, queda el 3, queda el 7, queda el 11, queda el 13, queda el 17, pero ellos no generan cifras exactas. Ahora, respecto de la parte que está en paréntesis, también, ¿no? Por ahí va a quedar el 30, o sea, va a quedar un 32 por 31 por 30 por 29 menos 1. El primero es un múltiplo de 10 por el 30. Menos 1 va a acabar en 9. Un número que acaba en 9 no es par, tampoco es múltiplo de 5. Por lo tanto, el factor que queda también tiene otros factores, que son P y en este caso con 2 y con 5. Asociado a los que quedaron de 28 factorial, eso es lo que llama K. K es justamente la asociación de todos los factores que quedaron P con 2 y con 5. Hace la reducción. Sería 119 sobre 2 a la 24 por 5 a la 6. Y bueno, esta ya es irreducible y lo que queremos es la cantidad de cifras no periódicas, que en este caso sería el mayor exponente de 2 o de 5, o sea, el exponente 24. Es el número de años que tienen casados. Y para celebrar sus bodas de plata, nos faltaría entonces 1, ¿no? Estamos en bodas de plata 25 años. Como ya tienen 24 años, entonces le faltaría 1, nada más. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Nótese que allí se utilizó la técnica de divisiones sucesivas. Esta siempre se utiliza para factoriales, cuando usted quiere saber el exponente que corresponde a determinado primo. Por ejemplo, al primo 2, entonces toma el factorial de 28, ¿no? 28, el valor 28, y lo divide entre 2 sucesivamente, y toma suma de cocientes. Lo mismo hice para el primo 5. Listo, continuamos. 7. Las edades de los hijos primogénitos de Antonio y Bernardo están determinadas por la cantidad de cifras no periódicas y periódicas respectivamente, del decimal generado por la fracción irreducible que resulta al calcular la suma infinita. Bueno, aquí hay que identificar, es una identificación, ¿no? Mire, 1 sobre 5, 2 sobre 5 cuadrado, 3 sobre 5 al cubo, 4 sobre 5 a la cuarta. ¡Wow! Todos están cambiando. No, mire, 1, 2, 3, 4. Primero, el numerador va cambiando, 1, 2, 3, 4, pero nuevamente aparece 1, 2, 3, 4, mientras que los denominadores están aumentando de forma consecutiva. 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la cuarta, 5 a la 5. Entonces, ¿quién seguirá clase? ¿Quién seguirá después de 4 sobre 5 a la 8? El último sumando. ¿Quién seguirá? Abran su audio. 5 a la 9. 5 otra vez. No, solo puede ser 1, 2, 3 o 4. ¿En el numerador? Ya. 1. ¿Y el denominador? 5 a la novena. 5 a la 9, muy bien. Y el que sigue, 2 sobre 5 a la 10. Y el que sigue, 3 sobre 5 a la 11. Y el que sigue, 4 sobre 5 a la 12. Muy bien. Entonces, ya sabemos que toma esa forma, que siempre es 1, 2, 3, 4, que es periódica en ellos. Entonces, vamos a, justamente aquí está coloreando eso, los rojitos, los azulitos, identificando uno a uno.
sería 0,1234 en la base 5, periódica en 1, 2, 3, 4. Nada más. O sea, el denominador, las potencias del denominador cambiantes son la base 5. A ver, y de aquí vamos a obtener la cantidad de cifras periódicas y no periódicas. Respecto de él, vamos a transformarla a su fracción generatriz, 1, 2, 3, 4, base 5, 4, 4, 4, base 5, descomposición polinómica, 194 sobre 624, reducción, 97 sobre 32, y de esta, la descomposición canónica numerador y denominador, y ¿qué le pide? El número decimal generado por la fracción y de decirle que resulta el calcular. La cantidad de cifras no periódicas y periódicas. Respecto de las no periódicas, 3. Y respecto de la edad de Bernardo, que corresponde a las periódicas, sería el MCM de los niveles asociados a 3 y a 13. El nivel asociado a 3, 1. El nivel asociado a 13, 6. El MCM de 1 y 6, 6. La de Antonio 3, la de Bernardo 6. Y por lo tanto la diferencia es 3. Nuevamente un problema un poquito extenso. La presentación sí fue inmediata, pero de ahí tuvimos que hacer las transformaciones, ¿no? Respecto de 1234 base 5, ¿no? Ahí fue descomposición polinómica para llevar a 194. Y respecto de 4, 4, 4, 4 en base 5, eso es 5 a la cuarta menos 1, o sea, 624. Ahí fue reducción. ¿Algo que consultar? Seguimos. Miss, ¿puedo repetir la última parte? ¿Cuál? O sea, cuando está hallando la edad de Antonio. Ah, sí, eso es por dato. Dice, las edades de los hijos primogénitos de Antonio y Bernardo, de Antonio, están determinadas por la cantidad de cifras no periódicas. Entonces, ¿quién determina las cifras no periódicas? El máximo exponente de los factores 2 y 5. En el denominador, nada más. Entonces, en el denominador solamente ocurre el 2 al cubo. No hay que calcularlo, compararlo con un 5, con un factor 5, porque no lo hay. Entonces, me fijo quién es el exponente de 2. En este caso, es 3. Entonces, la edad del primogénito de Antonio es 3. Respectivamente, dice que la edad del primogénito de Bernardo coincide con la cantidad de cifras periódicas. Entonces, tengo que hallar la cantidad de cifras periódicas generadas por esa fracción. Voy al denominador del irreducible y él depende de los factores que sean PESI con 2 y con 5. Entonces, en este caso, de los factores 3 y 13. Entonces, ahí tomo el MCM de los niveles asociados a esos factores. ¿Ok? De ahí salió el 1 por el primo 3 está en el nivel 1 y el primo 13 corresponde al nivel 6. Entonces, el MCM de 1 y 6 salió 6. Y lo que te pedían era la diferencia. Continuamos. La relación de ventilación y perfusión de un paciente COVID-19 internado en uno de los hospitales de Lima está representado por una fracción irreducible de la forma 731 sobre A00A, que genera el mayor número decimal periódico puro con 6 cifras en el periodo. Si la edad actual del paciente está determinada por la suma de cifras del periodo de este número decimal, ¿cuál es su edad? Trabajemos esta fracción. La relación es de ventilación y perfusión 731 y la expresión A00A. Esta fracción debe generar, como aquí dice, ¿no?, el mayor número decimal periódico puro con 6 cifras en el periodo. Entonces, A006 debe corresponder al nivel 6. Entonces, A es en el nivel 6, aparece el primo representante 1001. Entonces, de ahí se obtiene, miren, yo ya sé nivel 6 porque ya se lo dicen, ya se lo dan. ¿Por qué? Porque dice que tiene 6 cifras en el periodo. Si tiene 6 cifras en la parte periódica, él corresponde al nivel 6. Representante del nivel 6, por ejemplo, ¿no? Está el 1001, porque hay que darle esa forma. Ya, entonces ya encontró el número directamente, descompone canónicamente, y de ahí solamente queda formar. Aquí sí necesitaría, ¿no?, todos los que descomponen a los 6 nueves. Entonces lo multiplica numerador y denominador por esos factores restantes y obtiene esta escritura, ¿no? Y de él le dice la suma de las cifras. La suma de las cifras sería 730,269.
Entonces ahí ya obtendría 27. 27 años. Que era la edad que estábamos buscando. Aunque este problemita se pudo haber hecho por MIDI, ¿no? Porque si está en el nivel 6, tiene 6 nueves. Entonces, no sé cuáles son las cifras por un momento, pero lo que sí sé es que si yo lo separo en bloques de a 2, suman nueves. Y si yo sumo los dos bloques y suman nueves, tendría 3 nueves. Suma de cifras, 9 por 3, igual daría 27. Prueben hacer la solución de 8 o usando el teorema de MIDI y va a salir inmediato. Clave dedo, 27. 9. Y hablando de MIDI, hay que los mencionamos, el número de MIDI de la forma, si este es MIDI, ¿qué ocurre? Que primero es par en la cantidad de cifras. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. ¿Qué más dice MIDI? Porque como él cumple, es un número MIDI, se separa en la mitad de la expresión en 2 bloques. Y esos 2 bloques suman 1, 1, 9, porque la base es 10, porque no tienes índice. Es generado por la fracción irreducible, cuya suma de términos representa la cantidad de soles que debe pagar Aníbal por cada letra mensual de la compra de su automóvil. Si por la compra de su automóvil firmó 60 letras, ¿cuántos soles suman todas las letras de cambio que firmó Aníbal? Hagamos primero quién es este de aquí, ¿no? ¿Quién es A? Como él es MIDI, se separa en bloques, ahí está, y suman 9. Entonces, se forman las ecuaciones, ¿no? 2A más 5 es 9, A es 2. Ya tengo el numerito, es este. Pero él proviene de este. Haciendo la reducción, se llega a 235 sobre 1001. Y dice que la letra es la suma de de los términos de esa fracción, por lo tanto 1236. Y como va a firmar 60 letras, entonces el cálculo es 74.160. Clave A. ¡Wow! Llegamos a 10. El número de DNI de Sonia es presentado y coincide con el numeral que forma las cifras del periodo de un número decimal periódico puro de MIDI. Ya sabe usted, si este número es MIDI, parte por la mitad y suma en bloques 9. Coincide con la suma de cifras periódicas del número decimal generado por la fracción B A sobre B. ¿Cuántos años tiene Sonia? El DNI de Sonia, como es un número MIDI, parte por la mitad, suma 9. Sería 4 veces 9. Entonces, plantea las ecuaciones cifra a cifra, encuentra que A es 3. Entonces, de la misma manera, B más 2 es 9 y por lo tanto B es 7. La fracción entonces sería 7 sobre 37, el cual usted por una equivalencia puede multiplicando por 27 arriba y por 27 abajo, consigue abajo los 999 y arriba 189. Y entonces este sería el decimal de la forma 0,189 periódica en 189. ¿Sí? ¿Sería 18 años? Claro. Claro, la suma de cifras sería 18 años y por lo tanto la edad de Sonia. Bebé. ¡Listo! Claves. Así a reto hoy día de pura exigencia hemos llegado a las respuestas. Chicos, la sesión de hoy está terminando. La verdad ha sido muy exigente, particularmente esta sesión siempre lo es, incluso en presenciales cuesta bastante. Manipular bien la reglita de los 9, ser muy cautelosos con qué factores vamos a trabajar. Así que les recomiendo, les exijo, la verdad, los exhorto a que puedan hacer los ejercicios propuestos, ya sea que los hagan de forma personal o que vayan a la plataforma del Multichat para que puedan pedir por allí un poquito de ayuda, que a nadie cae mal. Les agradezco entonces por su atención. Vamos a dejar esta sesión aquí. Gracias. ¿Listo? Nos quedamos aquí entonces. Break para ustedes, ¿verdad? Qué bueno, para mí también. Quedamos aquí. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima sesión.